¿El Papa León XIV es caviar? Por lo menos para el sector conservador de la Iglesia Católica, sí. León XIV tiene DNA peruano y vivió más de 2 décadas entre Chiclayo, Piura y La Libertad. En su mensaje inaugural mandó saludos a la diócesis de Chiclayo, donde es muy querido. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal, Eloy? ¿Qué tal, Fabricio? Gran noticia. Sí, sí, El Papa es peruano, nacionalizó peruano. sí, pero además polémica la pregunta que ha planteado Eloy, ¿no? O sea, es caviar porque, claro, siempre hay insultos hacia los que tienen una postura vinculada con los pobres, ¿no? Con lo rural, y el Papa actual, el señor Prevost, le da mucho enfoque a eso, pero sí he visto que han salido un montón de trolls apenas al elegido, a felicitarlo, ¿no? Pero con Francisco su postura era diferente. Igual yo creo que hay que tener cuidado con la pregunta primero porque tú dijiste, para el sector conservador hasta ir al baño es caviar. Claro. Entonces hay que definir bien qué es un caviar, creo que también es tema de esta mesa para hablarlo, qué significa caviar para la gente peruana y por qué sería caviar el nuevo Papa, ¿no? Por su postura, bueno, no tiene una postura política para empezar, pero sus posturas se basan en temas de matrimonio igualitario, temas LGTB, pro aborto, entonces sobre eso tenemos que discutir si es caviar o no, Sí, ¿no? ha tenido muchas posturas, ha sido básicamente una de las manos más importantes de Francisco en la Iglesia Católica en cuanto a sanción de curas, pero eso lo vamos a hablar luego, donde vamos a analizar esto y dar algunos datitos que la gente no sabe sobre el nuevo Papa, ¿no? Soy- Luego, ¿qué dijo el mundo sobre Sí, este sí, Papa? yo creo que lo primero hay que decir qué dijo el mundo sobre el Papa. Lo primero que yo hice hoy viernes es ver las portadas de los diarios más importantes del mundo. Bueno, ahí está proyectando José Ojo. Bueno, a mí la de Ojo Todavía, pero a ver, pásalo ahí. está, la de Ojo me gustó mucho. No, o sea, no es un diario, pues, Diario Internacional. pero, Portadas, pero se lanza buenas portadas, claro, se lanza. en general eso es lo Claro, importante. claro. El Papa es peruano y extraña el ceviche. Bueno, ¿quién no extraña el ceviche, no? Pero claro, la portada de Ojo es muy creativa, muy a la peruana, ¿no? ¿Creen que es la mejor de nivel nacional? Es eso, la siglo Sí, XXI, ¿no? la de Perú 21 que hablaba de Papa nativo, Papa pero, contigo. pero la de Ojo fue, si hablamos cuál fue más creativa a nivel local, es definitivamente creo Ojo. Pero ahora vamos a las portadas del mundo, que claro, lo que me llamó la atención fue que no mencionan o no vinculan, o sea, bueno, sí vinculan al Papa León XIV con Perú, pero no lo ponen como peruano, lo ponen como ciudadano de Estados Unidos. Es que es estadounidense, tiene una nacionalidad peruana y cierto, su labor, gran parte de su labor como misionero, incluso acá en Perú, en la época, en los 90 claro, sí en Perú, pero claro, es de nacionalidad de origen estadounidense, ¿no? Y claro, lo curioso es que Estados Unidos y muchos sacerdotes de Estados Unidos fueron muy opositores de Francisco y de él, Claro. de hecho. Y claro, en este caso The Guardian, que es de Inglaterra, lo pone, ¿no? El demonio no prevalecerá. Primer papa estadounidense, ¿no? Que construirá puentes. Realmente no soy el puente, Sí, sí. sí, sí, sí. Igual lo hizo el New York Times, no sé si ahí lo tienen, que puso un papa americano. Hubo un debate en redes sobre la terminología, el término americano, Mm. ¿no? Porque algunos decían que dice americano en el sentido que es de todo el continente, pero los latinos decimos que no. Cuando los gringos dicen latinoamericano, americano, se refieren solamente a ellos, no tienen Claro. un lenguaje colonialista. Claro, de que América son ellos, ¿no? Claro, Y claro. cuando el New York Times titula un papa americano, no se refiere que es continente Y americano. ni siquiera es norteamericano, porque en Norteamérica también incluye Canadá y México, ¿no? Es un debate que hay. Bueno, Sí. la portada del Times dice el Papa americano también, ¿no? Mm. Claro. Ahí está, sí. Sí. Claro. De, American Post. claro, claro. Entonces, claro, o sea, acá en Perú hemos tomado, pues, o sea, es nuestro Papa, ¿no? Es un Papa made in Chiclayo, ¿no? Sí, claro. O sea, no es de Chicago, sino es de Chiclayo. Entonces, claro, lo hemos tomado como nuestros, pero los diarios del mundo lo toman como si fuese estadounidense, ¿no? Pero claro, al final, el Papa trasciende, o sea, llega a trascender las nacionalidades. O sea, el Papa es un líder político religioso, porque yo creo que tiene un contenido, un fuerte contenido político, Ujú. la Iglesia Católica, que al final termina siendo de todo, ¿no? Porque al final, esta fiebre que hemos visto desde ayer, esta fiebre, al final, a las 2, 3 semanas ya va a desaparecer, porque hemos visto los colegas que han estado entrevistando desde el dentista del Papa, la hermana con la cual compartió algunas misiones el Papa. ¿Quién más, Fabricio? Tú que eres seguidor
seguidor de los memes y De las redes sociales. de las redes No, sociales. la verdad que no he visto mucho el Papa, pero lo que... Yo he visto la cama, ¿dónde durmió el Papa en la Libertad? Ayer en Willax, justamente hablando, entrevistaron al dentista del Papa y contó una anécdota de que parece que le iban a hacer unos cambios de los dientes por un tema de la edad. Y el dentista cuenta en Willax que el Papa dijo como que no quiero que me hagan un cambio por lo menos ahora. Y el dentista le comentó, pero pucha, lo necesitas. El Papa le dijo que no, porque se acercaba una festividad y iba a comer cuy. Y él ama el cuy y como que en la nota también levantan el tema de que el plato favorito del Papa es el cuy, al menos allí en Chiclayo. O sea, él lo dijo, el plato favorito... El dentista comentó, lo dijo, ¿no? Que el Papa no quería que le haga la remodelación o estos cambios de dientes porque iba a comer cuy la próxima semana y... Bueno, entonces lo que está corroborado es que el Papa es de buen diente, ¿no? Le gusta el ceviche, le gusta el seco de cabrito, le gusta el arroz con pato, ahora sabemos que le gusta La reja muy hijita partida. la alverjita, todo como Esa es la gran foto. la gran Claro. foto, ¿no? Se está corriendo. Vamos a seguir viendo otras portadas internacionales. A ver, creo que tenemos, no sé, a ver, tenemos por ahí, creo que Le Monde, me parece, de Francia. A ver, no sé si lo puedes poner. Bueno, bueno, en este caso no lo han puesto él como protagonista, ¿no? Han puesto el cónclave, más que todo, que es un tema más político, ¿no? Algo que me llamó la atención de algunos diarios europeos es que el país, por ejemplo, le ha dado una cobertura extraordinaria al tema del Papa. Es más, sé que han mandado emisarios, corresponsales para hacer crónicas a lo largo de la semana sobre el Papa, pero hay algunos medios, por ejemplo, en Alemania, en Francia, que no lo han puesto en portada. Me llamó mucho la atención, bueno, O sea, el tema no lo han puesto en portada. el tema de la elección de León XIV. ¿Por qué? Porque, claro, son estados más laicos, ¿no? Ujú. O sea, que tienen menos relación. En Italia, obviamente, Italia es el núcleo de la Iglesia Católica, pero claro, en otros medios no ha sido tan, o sea, tan acaparadora, ¿no? De la noticia. Hay un tema que complementa justo lo que dices y es que no sé si lo leí ayer, lo leí hoy, pero habla sobre cómo ha decrecido el tema de los religiosos, de los católicos en Europa, que es un tema que a la Iglesia Católica en Roma le sorprende, ¿no? Yo justo antes de empezar el programa me descargué un par de datos de anuarios estadísticos de la Iglesia, que es del 2010 al 2023. Y dicen que en el 2010 había 277 millones católicos en Europa y ha bajado a 273, o sea, ha tenido una baja de al menos 2%, que eso es un montón comparado en otros países. ¿Por qué? Porque en América hay un 64,2% de católicos, entonces es el doble de lo que tenemos en Europa. Como dije, no sé, también es uno de los retos que tiene la Iglesia Católica, ¿no? El tema de los católicos en Europa que ha decrecido, ¿no? Y también, bueno, a mí me sorprendió la contracampaña, ¿no? La Sí. contracampaña que hubo apenas fue elegido el nuevo Papa, que tiene un trasfondo político que lo vamos a Bueno, discutir, de ¿no? antes venía la campaña, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, este portal La Abeja, que sabemos que es de ultraderecho, ultraconservador, ¿no? Cercano al Opus Dei, que lo dirige Luciano Reboredo, había sacado, ¿no? Decía, por favor, que el cardenal electo no sea, ¿no? Además, hicieron un artículo, Ujú. decían que él no, cualquiera menos él, ¿no? Entonces, claro, esa campaña al final se movía en círculos ultraconservadores, en círculos más radicales de la iglesia, pero claro, cuando él salió electo, estalló y hubo medios, Y Troix también. medios y troll internacionales Ujú. que rebotaron esta noticia, ¿no? De que el Papa había encubrido casos de violaciones sexuales y de abusos sexuales. Ah, eso corrió ayer, ¿no? Todo el día. Sí, es algo que vamos a mostrar. Creo que tenemos ahí los tweets de los trolls que empezaron a difundir algunos casos, son falsos, que lo vamos a discutir luego. Apenas se eligió al nuevo Papa, ¿no? Bueno, en este caso, este usuario, ¿no? No sé si leerlo, porque tampoco no sé si es adecuado darle difusión a un troll. Pero básicamente era la denuncia, ¿no? Esta supuesta denuncia de que él había encubierto o ocultado casos de abusos en Chiclayo. Claro. ¿no? O sea, este caso nace por un reportaje de Cuarto Poder. Cuarto Poder en septiembre del año pasado publica un informe en prime time donde cuentan de que, o sea, desde el tono ya más o menos tú ya induces que es un reportaje direccionado, un reportaje que lo que quería era
perjudicar al actual papa, dañarlo con información que aparentemente él habría encubierto 3 casos de abusos sexuales, ¿no? Las 3 víctimas salieron a dar su testimonio, salieron a contar quiénes eran estas personas o estos sacerdotes de que habían abusado de ellas, y entonces, claro, y que los casos habían llegado al Papa, al Papa, ¿no? En ese entonces al cardenal Robert Prevost, ¿no? Entonces resulta de que, y decían de que él no había hecho lo necesario, no había recogido la denuncia, sino lo había archivado. O sea, inmediatamente la diócesis de Chiclayo agarró y dijo que era falso, que él se había hecho, había elevado el caso y todo. Pero claro, el daño ya estaba hecho, ¿no? Y ahora se sabe, por información del periodista Pedro Salinas, de que era parte de una contracampaña. Lo que querían era perjudicar al entonces cardenal Prevost, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue el cardenal? Si ya era cardenal. ¿Con qué Lo que pasa es que querían perjudicar? él es una persona de mucha confianza del Papa, el Papa Francisco, ¿no? De hecho, él luego pasa a ser jefe del dicasterio de obispos, que es el área que se encarga de remover o designar obispos en todo el mundo. Entonces, uno, por ejemplo, de los que él sacó es el obispo Eguren, ¿no? Monseñor Eguren. Monseñor Eguren, vinculado al sodalicio de la vida cristiana, y quien también tenía nexos con inmobiliarias y empresas, o gente que maneja empresas en Piura, que tenían, bueno, vinculadas a mafia de tráfico de terrenos, por decirlo de alguna manera. Pero eso, ¿cómo se vincula con el tema de Cuarto Poder? Lo pregunto porque a mí, claro, puede haber un interés, no voy a pecar de ingenuo también, pero la otra ruta también puede ser que fue una patinada grande y una imprudencia periodística por parte del medio. Lo que pasa ¿No puede ser esa ruta? Es ¿Que que patinaron terriblemente? Es que Fabricio, las fechas concuerdan. Justo, claro. Lo que pasa es que, recordemos, en el tiempo, en la línea del tiempo, el Papa León XIV, en enero del 2023 se va a trabajar Claro. al Vaticano, es llamado, es ascendido para tomar un cargo. En septiembre de 2023 es elevado a cardenal. Y de ahí empieza a tomar el puesto que Alonso ha dicho muy bien, donde era alguna especie de coordinador general de los obispos. de los obispos. Y a su vez tenía a su cargo la investigación del caso sodalicio. Él recogía información, era como ha dicho alguna de las víctimas, él era el que llevó, y también ha revelado el periodista Pedro Salinas, él era quien era el nexo de las víctimas de sodalicio con el Papa. Entonces, claro, sale este reportaje. Un reportaje que, en vez de apuntar, ojo, o sea, los testimonios de las víctimas son totalmente válidos, Claro. se tiene que investigar, en vez de apuntar a los que perpetraron ese abuso, los que dañaron a las víctimas, apuntaron al encubridor, claro. Entonces, ahí te das cuenta de que la nota está direccionada en dañar al entonces cardenal, y no dañar, o pedir justicia para las víctimas, y que estos sacerdotes terminen presos. Entonces, era una nota totalmente direccionada, en un momento en el cual el Papa León XIV en ese momento estaba por definir el futuro del sodalicio. O sea, se había vuelto como una especie de una piedra en el zapato del sodalicio, y él estaba direccionando el caso sodalicio. Entonces, claro, lo que revela esto es que el sodalicio, que sabemos por reportajes que hemos publicado acá en El Foco, sobre todo el patrimonio económico que tiene, toda la red de empresas que tiene, que también se mencionó que el Monseñor Eguren era una piedra angular en ese esquema empresarial del sodalicio. Claro, sale este reportaje. Entonces, a mí no me queda ninguna duda de que alguien de sodalicio llevó la información a Cuarto Poder, y Cuarto Poder, bueno, no sabemos si cayó en el juego o terminó siendo cómplice de esta denuncia. ¿La nota sigue en redes? Con tal de manchar. No, así ha sido, así, o sea, lo han rebotado diversos troles, ¿no? Acusándolo justamente reviviendo la noticia. Uno de ellos, por ejemplo, lo mencionaron en el portal La Abeja, que días antes de que sea elegido como papa, ya planteaba la pregunta: el obispo Prevost no puede ser elegido porque tiene esta acusación, te publicamos el expediente. Entonces ya era una contracampaña, que es muy usual, y después vamos a ver un video sobre eso en los cónclaves, ¿no? Y además ese reportaje de Cuarto Poder fue rebotado por Info Vaticano, que es un portal bastante cercano a esta ala
conservadora, cercana a la abeja, ¿no? Ujú. Y abiertamente que estaba en contra o defendía de alguna forma su sodalicio y estaba en contra del papel que estaba cumpliendo el entonces cardenal Prevost. Claro, además, un dato importante, ¿no? El cardenal Prevost, cuando fue jefe del dicasterio de obispos durante la gestión del Papa Francisco, por lo que he podido ver, sancionó a tres obispos, todos conservadores, todos del ala tradicional de la Iglesia Católica y por eso le tienen bueno, lo tienen en la mira, ¿no? Claro. Uno fue efectivamente el obispo de Piura, José Antonio Guren, de la arquidiócesis de Piura. Otro fue en Estados Unidos, que fue el obispo Joseph Strickland, de la diócesis de Tyler en Texas, que era un obispo que era muy crítico del Papa Francisco sobre, por ejemplo, la apertura con el sector LGTB, con las parejas separadas, con el tema de las comunidades pobres, ¿no? Ujú. Entonces, este era uno de los obispos que era muy radical y le decía, no escuchen al Papa Francisco. Francisco lo removió con el apoyo de Robert Prevost como jefe del dicasterio. Y un tercer caso, ¿no? El caso de el obispo Dominique Rey, acá lo tengo apuntado, obispo de Fréjus, Toulon, en Francia. Él fue removido por el Papa Francisco en enero del 2025 porque se encontró un desastre financiero en su arquidiócesis justamente aquí en Francia, que es lo mismo que pasó con Eguren, también se encontró malos manejos financieros, ¿no? Entonces, todo ese sector conservador lo ve a Prevost como la mano ejecutora del Papa Francisco para hacer esta reforma, ¿no? Contra el sector conservador de la Iglesia Católica, el más tradicional y el más reaccionario. Claro, o sea, lo que demuestra es que Prevost no, o sea, no le temblaba la mano para sancionar al ala conservadora de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, y más allá de este tema de Chiclayo ya para cerrar y estas denuncias, o sea, las denuncias existían, las denuncias eran ciertas. Claro, a él se le acusa de encubrir y resulta de que no encubría, sino todo lo contrario, le dio trámite a las denuncias, ¿no? Y claro, el proceso sigue adelante, hay un proceso dentro de la iglesia y hay un proceso también eh, tema penal, ¿no? Pero bueno, más allá del papel que cumplió Portugal, que yo creo que este domingo van a tener que salir a aclarar porque es un tema muy delicado, ¿no? Donde si se prestó o no se prestó, más allá, obviamente, lo quiero reiterar, las víctimas existen, ¿no? Los casos existen, pero más allá si se prestó o no se prestó a la contracampaña y perjudicar la imagen del cardenal, hoy papa, que en ese momento estaba siendo muy duro y estaba haciendo una piedra en el zapato del sodalicio, ¿no? Y eso explica quizás por qué en este cónclave hubieron movidas de último momento. Yo recuerdo que vi en un momento que salió una noticia y se estaba viendo el video, ¿no? Donde transmitían en vivo el humo, la fumata negra, Ujú. y salió como un humo blanco y luego volvió a ser negro, ¿no? Y dije, ¿qué pasó, no? Como que se arrepintieron, pero lo cierto es que siempre en estos cónclaves la gente piensa que esto todo es armonía, pero no. Los cónclaves es básicamente como un parlamento internacional, ¿no? Donde los sacerdotes se negocian ciertas cosas, se pregunta, oye, ¿tú qué vas a hacer, no? Se conversa, se negocia como todo aspecto político y claro, estamos hablando de una institución que tiene pues 2000 años, ¿no? Entonces tiene mucha experiencia en eso. Bueno, basta ver la película, ¿no? La película con Cónclave. claro, refleja muy bien esta negociación que hay, ¿no? O sea, yo leo, hay una crónica que recomiendo leer, que publicó el País el día de hoy, donde cuenta la interna de cómo al final, claro, hay una frase que es muy conocida dentro de la Iglesia Católica, es entra como papa y sale como cardenal. O sea, lo que quiere decir es que no siempre los favoritos ganan. Los favoritos que entran al cónclave para elección de papa terminan siendo electos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el favorito, es más, había casas de apuestas que ponían como candidato número uno al cardenal italiano Parolín, ¿no? Y al final no terminó siendo. Pero claro, según lo que cuenta esta crónica del País, sí, o sea, se votó por él, pero al final no reunió los requisitos, ¿no? Y quedó el candidato escondido, el oculto, ¿no? Como dicen en su momento pasó con el Papa Francisco. A mí me sorprende que a pesar de que sea la elección con más cardenales de los últimos 50, 70 años, se ha elegido bien rápido, porque han sido 4 rondas y en 2 días. Yo justamente aquí descargué una información sobre la comparativa de los cónclaves de Juan Pablo I, ¿no? Que por ejemplo tuvo 111 electores, 111 cardenales electos, ¿no? Ujú. Electores, perdón. Y la ronda de votación fue en 4 días y demoró
4 rondas, perdón, y demoró 2 días. El de Juan Pablo II hubieron 8 rondas y demoró 3 días. El de Benedicto XVI fueron 4 rondas, 2 días también. El del Papa Francisco, por ejemplo, fue 5 rondas y 2 días. Y en este caso, con León XIV ahora es 4 rondas y 2 días, ¿no? A pesar de que sea la elección con más cardenales. O sea, ha sido bien rápido, ¿no? De hecho, Pero habían bandos, ¿no? Como dice Sí. Gonzalo, habían, o sea, el voto estaba disperso, ¿no? O sea, es más, se dice, según lo que trasciende, y como ha señalado Alonso, es que el candidato favorito de los cardenales americanos no era Prevost, era otro, ¿no? Entonces, claro, al final, que era del ala más conservador, porque el grupo de cardenales de Estados Unidos mayoritariamente era conservador. Sí, y era antiprevos. Y el Papa no es conservador en general, porque yo hoy día he visto algunas notas así bueno, de medios conocidos que un poco que recogen el historial del Papa con ciertas declaraciones, le han agarrado declaraciones, videos, entrevistas, hasta los RTs le han agarrado en su cuenta y a mí me parece que el Papa dentro de las líneas, dentro de una mirada política, digamos, ¿no? Como nosotros lo podemos ver, es medio conservador, ¿no? Por el tema del LGTB, el tema del aborto, la eutanasia, por ejemplo. O sea, yo no creo, tenemos una foto creo ahí del obispo Strickland, no sé si lo tenemos, porque ese es un caso muy particular. El obispo Strickland era un obispo en Estados Unidos que era muy opositor al Papa Francisco, sobre todo en los pronunciamientos que hizo el Papa Francisco sobre la aceptación de como la comunidad LGTB, parejas separadas, entre otros. Ahí tenemos la imagen. Sí, antes su... Sí, claro. Y era, de hecho, en las noticias que he estado leyendo, él incluso le recomendaba a su comunidad, a su diócesis, que no lo escuche el Papa Francisco. O sea, era un obispo, un cardenal facho, Era un cardenal, súper facho. claro. Entonces uno piensa, claro, bueno, el Papa es el que manda y todos los obispos callan, pero no, en este caso, este cardenal en particular, este obispo, el obispo Strickland, era muy activo en su rechazo al Papa Francisco. O sea, era casi como Cipriani versión Estados Unidos. Claro. Ni siquiera. Es de aliado. Claro, pero el caso de Cipriani, por ejemplo, él no recuerdo que haya sido muy explícito en manifestar un rechazo al Papa Francisco. Porque Se lo callaba, quizás. claro, se lo callaba, pero además Francisco lo sacó, lo sancionó. Claro. O sea, le dijo, no puedes usar nada que sea de la Iglesia Católica. Apenas falleció Francisco, Cipriani se apareció con su traje de cardenal y andando como si nada pasase dentro del Vaticano, ¿no? Claro, la aparición de Cipriani, pues a mí también me pareció un gesto de poder al momento Claro, de claro. estar frente al féretro, de mira, yo estoy acá, tú me sancionaste, pero yo sigo aquí, ¿no? Además, Cipriani es uno de los representantes o de los cardenales que mayor convocatoria tiene del ala ultraconservadora de la derecha, ¿no? O sea, él es un líder dentro del Opus Dei, ¿no? Que en Europa también es fuerte, por si acaso. Sí, claro, Estados Unidos era uno de los países donde se veía a Prevost como, ojalá que no sea elegido, porque mucho del sector estaba manejado por los sacerdotes católicos más tradicionales. Entre ellos Strickland, que ese dato lo dejé, creo que no lo mencioné, fue removido por Francisco por ser muy opositor a él, ¿no? Y claro, otro dato más, por ejemplo, cuando el nuevo papa pasa a ser jefe del dicasterio de obispos, él se suma a esta iniciativa del Papa Francisco y conforma comisiones, salas en el Vaticano para recibir y escuchar a sobrevivientes de abusos, ¿no? Claro. Entonces sí hay una labor activa sobre ese tema en particular de las sanciones. Y en todo caso creo que lo que podríamos decir es que era una mano derecha de Francisco, ¿no? Claro. Y claro, por eso se explica que el cónclave lo haya elegido en gran manera, ¿no? Claro, claro. O sea, lo que pasa es que en la Iglesia Católica creo que hay límites, ¿no? O sea, tampoco puedes ser... O sea, eres progresista dentro de los límites que te permite la Iglesia Católica, porque tampoco puedes ir en contra de la Biblia, en contra del estatuto de la Iglesia Católica, ¿no? No puede, o sea, no puede haber un papa pro aborto, o sea, eso no está estipulado dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, pero sí puedes ser un papa más progresista en el aspecto de ser más humano, ¿no? Yo creo que este papa, de alguna forma, más allá del término de decir, y que es el punto de partida de este debate, es si es caviar o no es caviar, yo creo que es un papa humano que está en la línea de Francisco,
no por gusto Francisco o sea, le dice en enero del 23, deja Perú, vente acá a la Santa Sede, ¿no? A este cargo en particular, que es muy importante. Cargo muy importante, o sea, era un cardenal que estaba dentro de los 5 más cercanos a Francisco, ¿no? Y es más, le encargó una tarea durísima que es el tema de los abusos hechos por sacerdotes. Él era el encargado de llevar adelante esas investigaciones y de aplicar las sanciones. Entonces, claro, yo creo que de alguna forma, cuando Francisco lo lleva a la Santa Sede, lo lleva al Vaticano, lo estaba preparando. Yo creo que Francisco, de alguna forma, además, Francisco es un papa que ha demostrado tener mucha sabiduría, mucho olfato, mucha visión política, mucha visión de dirección. Él quería que el próximo papa esté en su línea, ¿no? Bueno, y lo ha conseguido. Lo ha conseguido porque Parolín también, que era el número 2, se podría decir, de la Iglesia Católica, estaba en la misma línea también, ¿no? Pero bueno, no salió Parolín, sino salió electo Prevost, ¿no? Y claro, el mismo Papa Francisco, cuando fue elegido, bueno, durante las votaciones, tuvo una corriente del sector conservador de la Iglesia Católica que lo saboteó, ¿no? Creo que en una entrevista que no sé si lo tenemos en archivo, él menciona que antes de que se haga el cónclave, se acercó un sacerdote, uno de sus colegas, y le mencionó, oye, dicen por ahí que tú tienes un problema con el pulmón. Y él dijo, no tuve un problema con el pulmón, nunca me han hecho ninguna operación. Entonces, él ahí se enteró que habían jugadas políticas, muy como se ve en el Parlamento, ¿no? Estos rumores que tú sacas a último momento para sabotear la candidatura. Ahí está el video, no sé si se puede reproducir o... A ver, no sé si le damos A ver, play. Sí lo vemos. Presupuesto fue el play. Aprovecho para decir que en esta, ¿dónde está? A ver, acá, ¿no? Al lado izquierdo. Acá está el código QR, Yapé, ¿no? Para tener mayor presupuesto para que José pueda reproducir el video. Para que José pueda reproducir el video. A ver, mientras lo ve, yo quería acotar, vi una nota de la Associated Press que me parece bien interesante porque es el nuevo Papa en contra de los medios de comunicación occidentales. Es una declaración que fue hace 13 años, en el 2012, y se titula Un video de 2012 muestra comentarios del nuevo Papa que decepciona a los activistas LGTB. Pero ¿qué es lo que dice el Papa en una entrevista para ser más exacto? Bueno, no está todavía acá. Pero ¿qué es lo que dice en la entrevista? Dice, los medios de comunicación occidentales son extraordinariamente eficaces a la hora de fomentar en el público general una enorme simpatía por creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio, por ejemplo, el aborto, la vida homosexual y la eutanasia. O sea, el Papa es bien crítico con el tema de cómo los medios de comunicación de hoy en día tratan la información, digamos, pro aborto, pro LGTB, con el discurso, me imagino, de las palabras, de los artículos, de las palabras, no los pronombres, perdón. Entonces el Papa también tiene ahí su inclinación crítica con los medios occidentales. Lo que pasa es que creo que es un poco lo que ha mencionado Eloy, o sea, al final esto es política. Tienes que moverte en el límite. Francisco lo cruzó, en algunas maneras se fue un poquito hacia... cruzó, Es que sí hay que cruzar. arriesgó, y creo que ese es el valor que tiene el Papa Francisco. Haber cruzado, no de forma extrema ni forma totalmente radical la línea, pero sí se movió Moverlo un poquito más hacia el lado progresista. Claro, en esta entrevista, o sea, él agarra y lo que dice, le preguntan, en Infobae, si no me equivoco, que ahí tenemos una imagen, le preguntan, las parejas separadas, a Francisco, ¿no? ¿Pueden comulgar? Y él lo que dice es, intenta surfear un poco la pregunta porque dice, es que hay muchos matrimonios que en esencia son inválidos, ¿no? Entonces yo invito a esas parejas, esos casos, a consultar en particular con sus obispos, ¿no? No responde, pero tampoco niega y dice, no, las parejas separadas y que se vuelven a tener otra pareja luego del matrimonio no pueden comulgar, ¿no? O sea, abre el debate. Él no es un rey donde dice se hace esto y se dice como era antes, ¿no? O sea, con Benedicto fue así, con Juan Pablo II. Pablo II también fue así, pero en cambio él deja la puerta abierta para que las personas que se vean identificadas con este problema le consulten a sus
a sus pastores, a sus obispos, a sus sacerdotes, ¿no? Ahora, dicho esto, yo sí creo, por la primera impresión y por lo que veo, que este Papa, Prevost, el León XIV, no va a ser políticamente tan radical como Francisco. No lo veo así. Lo veo un Papa más formal, sí, lo veo progresista, pero ya se ha mencionado que es un Papa bastante serio, bastante contenido en sus declaraciones. Entonces, de hecho, prueba de ello es que él sí salió con la indumentaria que Francisco no usó cuando fue nombrado como papa, ¿no? Francisco, cuando fue nombrado como papa, sale con su traje blanco y no se pone esta indumentaria, estos zapatos rojos, y Prevost sí ha salido con la indumentaria. Quizás es para decir, ok, yo soy de la escuela de Francisco, pero también respeto cierta tradición de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, tampoco, yo no espero que él sea más radical o más progresista que Francisco. Pero debería marcar prioridades el Papa con respecto a ciertos temas. Lo digo porque creo que hoy día en el comercio se habló un poco sobre que el Papa, si bien es estadounidense, se resalta mucho el hecho y dicen que a eso se habló bastante también en Italia mientras se daba todo el cónclave, el tema de que él viene de familia migrante, padre francés, si no me equivoco, francés italiano y madre española, vivió en Estados Unidos, en un país conocido por la migración y nacionalizó peruano. Entonces, esos elementos que él tiene un poco ayudan a la apertura de la nueva demanda mundial. ¿Cuál es la nueva demanda? El tema de la migración. La migración es lo más fuerte, que es uno de los temas más problemáticos, de más debate y que más mueve la política del primer mundo. Se ve en Estados Unidos, se ve en Alemania, se ve en España. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque un poco que hoy día lo leí, ¿no? Y dicen que estos elementos que tiene el Papa igual pueden ayudar un poco a que desde la religión, que es muy conservadora, puedan ver que sí, existe un Papa migrante que nació en Estados Unidos, el Papa francés, la mamá española y nacionalizó peruano. Y eso da cierta sabor, cierta empatía con el Papa, ¿no? Y puede ayudar a la gente de alguna manera a entender la migración que hoy es muy criticable, muy xenófoba, ¿no? Hoy el mundo. Y se puede convertir en alguien que haga el contrapeso a Donald Trump. Mientras Donald Trump en Estados Unidos y en otros países de Europa están cerrando sus puertas a la migración, es más, en algunos casos están atacando la migración, enfrentándola y sacando a los migrantes ilegales, como lo está haciendo Donald Trump. Este Papa es al revés, él cree en la migración, él defiende y protege a los migrantes. Por otro lado, yo creo que va a ser un Papa de izquierda clásico, voy a más o menos si lo puedo definir, ¿no? No tan progresista. Hay algunos mensajes que él está en contra, abiertamente en contra del aborto, pero creo que, por ejemplo, va a defender el tema de la justicia económica. Él siempre se ha identificado o ha tenido un discurso en favor de los pobres, en favor de las personas más vulnerables. Me parece que por ahí va ahí. Va a también estar en la línea en defensa de los trabajadores. Es más, su antecesor, León XIII, era un defensor de los trabajadores, un defensor de los sindicatos, ¿no? Entonces, vamos a ser un Papa más en esa línea que va a hacerle frente a esta ala, pues, derechizante, ¿no? Derechista que está manejando o que está, de alguna forma, ha tomado el mundo, ¿no? Te quería preguntar, pero ¿a qué se le llama? A mí me interesa, ¿a qué se le llama izquierda clásica, más o menos? El hecho... Es que hay dos cosas. España. Es que hay una izquierda clásica. Es que hay dos cosas, la izquierda social y la izquierda económica. Yo coincido en parte con lo que dice Eloy de que estará en la izquierda en el tema económico, es decir, con darle prioridad a los migrantes, a darle prioridad a los campesinos, los sectores de pobreza, porque muchas veces se ve a la Iglesia Católica con ornamentos pues de oro, entonces se le ve muy lujosa. Entonces eso yo creo que él sí, en ese sentido, podríamos llamarlo de izquierda. Ahora, en el lado político-social, que es por ejemplo el tema LGTB, el tema aborto, el tema parejas separadas, ahí yo creo que todavía no lo sé. No creo que sea como Francisco, que sí tenía una postura un poco centro-izquierda en ese sentido. Aquí yo lo que veo es que puede estar en el centro-derecha, que es usualmente lo que tienen que estar, ¿no? Para proteger estas tradiciones y no ganarse muchos anticuerpos. O sea, bueno, centro-derecha en la izquierda es casi... Pero centro-derecha en la iglesia es casi centro-izquierda, ¿no? Uh-huh. Porque debemos de definir que la Iglesia Católica es
es un ente bastante conservador, ¿no? Es más, es la estela del conservadurismo a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, si ya se ubica en el centro, ya es casi dentro de la tradición de la Iglesia Católica, ya es casi alguien de izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ir, por ahí va a ir. Además, Francisco y él, si bien llevaban una bandera de lucha contra los papas que han abusado sexualmente de menores y de personas en general, eh, están en esa línea, pero uno es jesuita y el otro es agustino. Entonces, claro, son de raíces, de troncos de manera distinta, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos, antes que nos gane el tiempo, porque ya creo que ya vamos 35 minutos, nos dice, y Esto, si tú no estás ya, sí. Dina Boluarte, ¿no? Otra vez, o sea, a mí la verdad que estamos hablando de alguien importante como el Papa León. ¿León XIV? No, y además una persona que pone su prioridad en lo más humilde y la señora de los Rolex, la señora de las alhajas De las operaciones estéticas, con gas, sí, claro. la reina de la superficialidad intenta agarrarse justamente de eso, ¿no? Creo que ahí tenemos la imagen, bueno, de la muy abierta mirada y de las abiertas cejas de la señora. Estirada, Cierto, cierto. Pronunciándose sobre el nuevo papa. ¿Qué cosa es lo que dijo ella? Que lo saludaba, ¿no? lo saludaba, no A sé. mí me pareció hasta no diabólico. De mal gusto, ¿no? Un poco. No, dijo antes de cuando ya cerró su mensaje cortito, dijo voy a citar al nuevo papa y estoy de acuerdo, el mal no prevalecerá. Que ella diga eso, ella es el mal que prevalece al final. Fuerte declaración. Sí, es que tiene un 3%, hay 60 muertos en su armario, entonces es ahorita mismo la encarnación de lo... Y muertos de Puno y Ayacucho, ¿no? Que son una de las zonas más pobres del país, ¿no? Bueno, O sea, el Papa fue crítico con la represión, ¿no? O sea, también fue crítico con la represión. Así como fue crítico también con Alberto Fujimori. O sea, ese es justamente lo que estamos hablando de el Papa clásico de centro, que ya es casi de izquierda para la Iglesia Católica, ¿no? Se identificó con las víctimas de Alberto Fujimori, de la dictadura fujimontesinista, donde dice, tiene que pedir perdón, le dijo, ¿no? A todos tiene que pedir perdón. Y cuando hubo la masacre de Sultan, me dijo, por favor, paren esto, ¿no? No estén abusando ni matando personas. Entonces, es un Papa que no va a ser, no se va a comer todos los pleitos, pero cuando ve que es un abuso real, él va a salir y va a salvar. Y ojo, no hay que tener postura política, ser de izquierda, arriba o abajo, de derecha, para criticar lo que fue el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y lo que fueron las masacres en Ayacucho en el gobierno de Dina. No hay que tener postura política, eso es un hecho tal cual que sucedió. Entonces, direccionar o marcar al Papa que es de izquierda, es más progresista, por ese hecho, no lo veo válido. Es más, nos hace daño a nosotros marcarlo por ser crítico, ¿no? Y vamos a reproducir bien a la señora Boluarte, pero si no le reproducimos, mejora. Pasemos a... mejor creo que la Es algo más interesante que hablar de la señora Boluarte, porque, o sea, y ya para terminar, León XIV y el Perú, los memes, ¿no? O sea, memes por todos lados, fotografías por todos lados. A ver, estamos viendo las previas. Vamos a ver. Ahí está. Claro, Inteligencia no, artificial. claro, hay que aclarar, esa es inteligencia artificial, por supuesto, no. Parecen unas hamburguesas en un Coca-Cola, ¿no? Además, Juan Aurich, ¿es de Juan Aurich? además no es de Juan Aurich, es o sea, ya se sabe que es de Alianza. Es de Alianza Lima, es de Alianza Lima. Ok. Yo que soy de la U. Acá el productor nos dice, no eres en fake news. Ok, claro, otro meme, papas del Perú. Sí, claro, ahí está. Tenemos una variedad de papas, incluido al Papa León III, que podemos decirlo, es peruano porque es nacionalizado peruano. O sea, esa información no es inexacta, no es que queremos vender, ¿no? Sino que es así, es nacionalizado peruano. A ver, otro más. El Papa, espero, son polos, ¿no? Sí. Bueno, los polos ya salió. Polos. Ya salió. ¿Has comprado uno, Eloy? Al toque. Voy a comprar. Al toque se hacen. ¿Tenemos algún otro meme o ahí cerramos la tanda de contenido en redes sociales? Fotografías quizás, porque han habido bastantes. Todos tienen una foto con el Papa. Hay una foto donde él sale con botas en un charco de barro, en las inundaciones que hubo en el norte del país. Que es la portada de Hitler en sus 13 de hoy, ¿no? Claro. Claro. O sea, O sea, el Papa
se comía el pleito, ¿no? O sea, eso demuestra de que él se comía el pleito en el tema de... Tiene una foto favorita del Papa. A mí me encanta, no se puede reproducir videos, ¿no? Hay un video del Papa cantando I wanna wish you Merry Christmas. No sé. La canción de Sí. Mariah Carey. Sí, de la cantas. Ok. Horrible, ¿no? Pero Open English. Pero sí, Pero es el mejor meme que el Papa cantando con una banda de rock de la iglesia. Es la mejor. claro, o sea, lo que se ve que es un papa horizontal, ¿no? Creo que muchas veces esa es la gran distancia que hay con los sacerdotes. El papa, que es como la autoridad ahí, un santo que no lo puedes ni tocar. Y claro, en el caso de él, un poco siguiendo la línea de Francisco, salvo por este gesto de salir con la indumentaria tradicional, que bueno, habrá que observarlo, ¿no? Creo que sí le da una importancia al tema. Ya Sí, Francisco la sí. es positivo, pero Sí. no creo que sea lo más crítico. Pero claro, el gesto de mencionar a Chiclayo es clave. Perú es clave, como dicen. Perú es clave. Es password, como dicen por ahí en las redes sociales, ¿no? Tenía que mencionar a su diócesis de Chiclayo, porque es el nexo con Latinoamérica. Además que eso refleja de que tiene más presente a Chiclayo que a Chicago. Claro, Pero claro, además lo hizo en español. No dio ningún mensaje en inglés. Además se conmovió, vieron la imagen del Papa llorando, se conmovió, no dio mensaje en inglés, claro. Entonces, Hay otros papas que se hayan conmovido así como él. O sea, que hayan, Sí, cuando hayan no, salido a sí, hablar, sí, que han sí, querido, sí, porque él ha querido llorar. Él Francisco se conmovió también. Sí. Se conmovió, claro. Sí, que es claro, el gesto aquí es conectar con Latinoamérica y claro, esa es la importancia de haber dicho esa frase públicamente, ¿no? Claro. Saludar a su diócesis en Chiclayo, en Perú, ¿no? Porque la Iglesia Católica, claro, ha visto que Latinoamérica es bueno, Europa está perdido, tú lo has mencionado al inicio, las estadísticas lo dicen, pero Latinoamérica es un sector importante para la fe católica. Yo no soy católico, por supuesto, pero sé que políticamente es importante, ¿no? Conectar. Ya no soy católico. y Por después eso estar en un colegio. podría ser ¿Tú eres católico, Fabricio? bautizado, sí, pero bueno, ahí No, pues eso no vale. Ya también soy bautizado. Bueno, en fin. Ya. No sé, a ver. Bueno, entonces vamos con los comentarios ya. Ah, ok. Pero, o sea, yo creo que de acá al domingo o 2 semanas 2 semanas más van a salir un montón de imágenes. Entonces, medio Perú debe tener una foto con el nuevo Papa, porque ya están saliendo, ¿no? Era muy querido, ¿no? César Flaque era muy querido, ¿no? O es muy querido, o sea, es muy querido el Papa. Bueno, vamos a ir Vamos con con comentarios. los comentarios del último video que publicamos. Fue la semana pasada, que abordó el tema de otro tema completamente distinto, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Un video, hay que decirlo a los seguidores, que ha despertado mucha polémica dentro del Ministerio Público. Me dicen mis fuentes que ha circulado bastante el último podcast y que a la fiscal de la Nación la ha enojado muchísimo. No le ha gustado que hablemos de ella, pero lo que hacemos acá es hablar, difundir la información que sabemos y hablar, o sea, Sobre hechos, o sea, hecho, porque a nosotros, o sea, no tenemos un patrón, padrinos que dicen, no, esto, no, acá sencillamente tenemos información, la difundimos, la comentamos y hacemos el análisis respectivo. Y a la fiscal de la Nación me dicen que nuestro último podcast no le ha gustado, pero bueno, un saludo para la señora de qué dislike nomás. no, y la gente nos comenta que, claro, nos comenta por el ángulo que hemos dado a la noticia, que es un ángulo que muchas veces la gente, otros programas en internet, ya sea porque tienen auspiciadores, que nosotros tampoco nos negamos a la posibilidad, pero que no mencionan cosas porque tienen miedo, pues, de pelearse con la fiscalía, ¿no? Que me voy a pelear con la fiscalía, no me van a dar información, no, eso no, cuidadito. Y claro, en la tele pasa igual, ¿no? Pero bueno, acá el ángulo que le dimos es ese, ¿no? La doble postura en la fiscalía de la fiscal de la Nación, del Espinosa. Nadie nos auspicia igual. Y no tenemos... Pero estamos abiertos a contacto. A ver, el programa, comentario de Humberto Rubén Salazar. Dice, es bueno que pongan videos, esa es una crítica a no poner imágenes de referencia que ya lo hemos hecho, esperemos, dice, es bueno que pongan imágenes o videos relacionados al tema que tratan, porque si no se hacemos nota de la información, ya lo hemos hecho, hacemos caso a nuestros seguidores, ahí aplauden en la producción. Bravo. Ahora toca que te suscribas a Patreon, estimado Humberto. A ver, otro comentario. Dice Teodoro Millo Castañeda. Es por el motivo que las reglas del cambio, el pueblo que... bueno, él dice que
el pueblo debería elegir a las autoridades del Poder Judicial, que es una reforma que quiere hacer el Congreso, ¿no? Eso es un poco debatible, ¿no? Debatible, sí, Sí, porque claro, hay una influencia política en las autoridades fiscales y judiciales. Acá, comentario de Patricia Ceballos. Los fiscales deberían poder defenderse. Los corruptos tienen ventana abierta en los medios, en especial en algunos, entre comillas. Y los fiscales, mudos. No pueden aclarar las mentiras que destilan los mafiosos. Al final muchos creen que lo que escuchan y nadie los desmiente. Eso es abonar a la corrupción. Habla de cómo los fiscales, claro, están callados, ¿no? No pueden... Está con Mordaza. Por Delia Dile Espinosa, sí. Y su equipo de asesores en temas de comunicaciones. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes, y les hago la pregunta a los seguidores, ha visto alguna conferencia de la nueva coordinadora de crimen organizado? Creo que es la fiscal Quispe, Fanny Quispe, que creo que ha sustituido al fiscal Chávez Cotrina. Yo hasta ahora no veo ningún pronunciamiento. Estará trabajando en su oficina y bueno, lo sabe ella misma, ¿no? Es una fiscal con mucha influencia dentro del Ministerio Público, pero sí. Pero en una época de la inseguridad, que la fiscal encargada, coordinadora de crimen organizado, no aparezca por ningún lado difundiendo los operativos, difundiendo qué se hace, bueno, no sé, ¿no? Chávez Cotrina, ¿no? Que el fiscal salía y hablaba. Hablaba, era muy cercano con la prensa. Entonces que claro, esta pues es tan mordaza que se ha puesto el Ministerio. No sabemos si lo hace porque no quiere o sencillamente porque no se lo permiten, ¿no? Dentro de la No, fiscalía. es que si un fiscal va y habla, le levantan una investigación y lo pueden hasta sancionar, ¿no? Por orden de, bueno, Como le pasó a José Domingo Pérez. como le ¿no? pasó a José Domingo Pérez, claro. Último comentario de Paul G1S7, a ver, dice, son factos. El fiscal de la nación, la fiscal de la nación debería ser quien vea realmente lo que está mal para la sociedad y cantar la viva voz para que todos los demás lo veamos y podamos reaccionar en contra de eso. Pero esta señora hace una comparación fuerte, es una Dina más. No, tampoco tan fuerte, ¿no? Tampoco la compararía con Dina. Podría ser Tampoco... No, pero se está acercando a Patricia Benavides, puede ser Sí. alias Banedos, la señora del Espinosa, ¿no? Que no le gusta que critiquen, pero así es, pues. Bueno, pero si sale, pues, de brazos abiertos recibiendo a Tomás Alayeno Gálvez, el fiscal investigado por los cuellos blancos, ¿qué se esperaba, no? Y sigue la línea de Huila. Huila saca una nota y abre investigación, ¿no? Parece que su jefe ese era Jugón, ¿no? De la fiscal de la Nación. Bueno, muchísimas gracias a los seguidores. Comenten que, o sea, vamos los mejores comentarios, anotaciones, críticas. Acá somos abiertos a todo ello. Déjenlo en el video de esta semana. Lo vamos a leer en la próxima semana. Por favor, que nos... Ya, acá estoy... Pueden yapear o suscribirse al Patreon. Acá está nuestro código QR, como bien dice Alonso, pueden yapear o suscribirnos al Patreon del Foco para que nos ayuden a seguir haciendo periodismo sin intocables y a seguir haciendo estos reportajes donde hacemos información, o sea, estos programas como hemos estrenado un nuevo programa que se llama Te explicamos. Te explicamos. José Carlos Pérez ha hecho sobre el primer tema es Patás, ¿no? Patás. ¿Qué ocurre en Patás? ¿Qué está ocurriendo en Patás? También lo pueden compartir, lo pueden ver en el canal del Foco TV. Y este es otro programa que se llama Cortina de Humo, que también le pedimos que lo compartan. Y con nosotros nos veremos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Nos vemos.